Hola queridos amigos, un privilegio de estar con ustedes por medio de las redes sociales y también con mis hermanos de la fe. El mensaje de hoy es un mensaje de Dios para su iglesia. Puedan compartir estos mensajes con sus amigos y hermanos para que puedan conocer más de las grandes verdades que se encuentran dentro de la palabra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos para luego comenzar a estudiar la palabra. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darme el privilegio de predicar el Evangelio. Bendice a todos mis hermanos de la fe y a los amigos que escuchen este mensaje puedan entender y puedan también aceptarlo. Gracias por escuchar la oración. Me coloco en tus manos para que me guíes en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis, el capítulo 3, versículo 20, habla sobre la iglesia Laodicea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre las puertas, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. ¿Quién está tocando a la puerta? ¿Qué significa la puerta? También la voz del que está tocando la puerta. Cuando estudiamos el mensaje de la Odisea, estamos estudiando sobre el testigo fiel. Y el testigo fiel es Cristo. El que toca a la puerta es Cristo. Ahora, vamos a buscar qué significa casa, qué significa puerta y la voz de Cristo. En el deseado de todas las gentes, en la página 455 y 454, toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamado a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrar. La voz de Jesús son las reprensiones y las súplicas que vienen por medio de su palabra, de la palabra. Dice allí también que es un llamado a la puerta del corazón. Vamos a ver cómo vamos. El que está tocando a la puerta es el testigo fiel, es Cristo. La puerta es el corazón. Al estudiar corazón en la Biblia se está refiriendo a la mente. Puerta significa mente, corazón. Y la voz es la palabra de Dios y también los mensajeros que son guiados por el Espíritu Santo y predican por un escrito está, según el espíritu de profecía en el deseado de toda la gente. En Hebreos capítulo 3, versículo 6, habla sobre el significado de la casa. Y Cristo como hijo fiel sobre la casa de Dios, y esa casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y la alegría de la esperanza. Esa casa somos nosotros, dice Pablo. La mente es la puerta, la voz es la palabra, y el que toca a la puerta es Cristo. Pero hay algo importante en Hebreos 3:6. Dice, si retenemos hasta el fin la esperanza, la confianza en la voz de Jesús, que es su palabra. En Juan, el capítulo 14, versículo 23. Juan, capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús, el que me ama guarda mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y habitaremos en él. El que me ama guarda mis palabras. El Espíritu Santo nos revela, nos enseña sobre la palabra de Dios. Sin el Espíritu no podemos entender los consejos de Dios como Él quiere. Al entender lo revelado y tomar una decisión de obedecer, estamos mostrando que amamos a Jesús y Él hace morada en nosotros. En el versículo también está hablando del Padre. Así como Cristo vino a la tierra y tuvo una unidad
una unión con el Padre por medio del Espíritu. Así Cristo quiere tener una unión con nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso solamente puede acontecer si oímos la voz de Jesús y aceptamos el mensaje. Él entra, pero Él está afuera, dice Apocalipsis 3:20, tocando a la puerta. Y eso es sumamente peligroso, que Jesús esté afuera. Porque todo cristiano tiene que tener a Cristo dentro, en su mente, siendo guiados por su espíritu, por la naturaleza divina. En Lucas el capítulo 11, versículo 23, Lucas capítulo 11, versículo 23, el que no está conmigo, está contra mí. El que conmigo no junta, desparrama. El que no está conmigo, está contra mí. Si Jesús está afuera, es peligroso. ¿Por qué? Porque Él tiene que estar adentro. El que no está conmigo, está contra mí. Entonces, esa actitud muestra que estamos en contra de Jesús. Y este mensaje es para la iglesia del tiempo del fin, para el mundo cristiano. Al estudiar un poco sobre la puerta, ¿por qué la puerta está cerrada? En Joya de los Testimonios, tomo 1, página 43, página 43. La escoria acumulada ante la puerta del corazón, de la mente, que no puede abrirla, porque Él solamente está tocando. ¿Por qué no puede abrirla el cristiano? Porque tiene una escoria y tiene que eliminarla. Algunos tienen que eliminar las dificultades entre hermanos. Otros tienen que eliminar el mal genio o la codicia. Otros al mundo. Entonces podrán abrir la puerta para su Salvador, para nuestro Salvador. Hay una escoria que tiene que ser eliminada. Las contiendas entre hermanos, el amor a las cosas de este mundo, el mal genio, la codicia, debe ser eliminado para que Cristo pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón. Hay una historia que muestra sobre la Odisea, si no cambia, cuáles van a ser los resultados de la iglesia del fin en la gran mayoría de los miembros si no aceptan escuchar y colocar en práctica la palabra de Dios, los consejos que se encuentran dentro de la Biblia. Lucas capítulo 11, versículo 24, hablando allí sobre un hombre que aceptó a Cristo, pero luego deja a Cristo. Cuando un espíritu impuro sale del hombre, anda por un lugar árido, el espíritu inmundo, en busca de reposo. Al no hallarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Cuando aceptamos a Cristo, Cristo entra en nuestra vida, en nuestra casa, y el espíritu impuro, el espíritu inmundo, que es el ángel malo, sale de nuestra vida. Pero Él no se da por vencido. Noten lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 44. Entonces dice el ángel malo: volveré a la casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y adornada. Impresionante lo que está diciendo aquí. Entonces dice: volveré a mi casa. El ángel malo no se da por vencido. ¿De dónde sale? Y cuando llega la encuentra barrida, desocupada y adornada. ¿Quién barrió la casa? Cristo. Pero dice que estaba desocupada. Cristo salió de la vida de esa persona. Y dice que también estaba adornada. ¿Qué fue lo que sacó a Jesús de la gran mayoría de los miembros de la iglesia Laodicea? Fue el adorno,
Noten lo que significa el adorno en el espíritu de profecía. Palabras de vida del Gran Maestro, página 282. La religión de Cristo, la iglesia de Cristo, la religión de Cristo significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Estaba barrida, estaba desocupada, Cristo no estaba porque tenía un adorno, y ese adorno es el yo. Óiganme bien lo que voy a decir. Ser independiente en la vida cristiana, ser independiente en mi vida diaria sin Cristo es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque Cristo no estará dentro de la mente guiándonos por medio de su Santo Espíritu y sus consejos, que es su voz. El yo es lo que despoja a Cristo de la casa de muchos cristianos. Pero Cristo en su amor todavía sigue tocando a la puerta, porque Él quiere entrar para transformar, para cambiar y prepararnos para su segunda venida. Necesitamos morir al yo. Dice allí, y es bendecido con la presencia permanente de Cristo. ¿Cómo es eso? Cada mañana estudiamos la Biblia, cada mañana estudiamos la Biblia, y en nuestra vida debemos entonces aceptar los consejos de Dios y vivirlo con la presencia permanente de Cristo. Eso es lo que significa que Cristo está dentro de la casa, barriendo la casa, y no estará desocupada. Debemos tener mucho cuidado el vivir una vida cristiana independiente, sin Cristo. Jesús dijo, separado de mí nada podéis hacer. En Lucas capítulo 11, versículo 26, Lucas capítulo 11, versículo 26, siguiendo esta historia, entonces toma a otros 7 espíritus peores, cuando la casa está desocupada, que él entra y habita allí, y el estado final de este hombre viene a ser peor que el primero. Es bueno decir aquí que aquí estamos hablando del pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hay 2 historias que nos pueden ayudar a entender sobre el espíritu inmundo que volvió a cristianos que aceptaron a Cristo, pero que dejaron a Cristo a un lado. En el Antiguo Testamento tenemos al rey Saúl. Cuando leemos la historia, vemos que él fue ungido por el Espíritu Santo, profetizó, pero él decidió no aceptar un consejo de Dios. Dios mandó que destruyera a una ciudad por completo, pero él no aceptó todo el consejo. Como resultado, él se rebeló en lo que había dicho el profeta Samuel para él, que era la voz de Dios. Pero noten algo importante. Cuando seguimos estudiando la historia de Saúl, dice que un espíritu lo atormentaba. Pero sin embargo, Dios seguía allí trabajando para que él abriera la puerta, pero él no aceptó. Como resultado, el Espíritu Santo se retiró de él, y cuenta la Biblia su historia, que él se suicidó. Pero en el Nuevo Testamento tenemos a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes aceptó a Cristo. Cuando leemos el deseado de todas las gentes, la historia de Judas Iscariote, él recibió al Espíritu Santo. Fue dado un trabajo para él, ser evangelista. Cuenta también allí que fue utilizado por el Espíritu Santo para expulsar demonios. Pero al estudiar la historia, vemos que él no aceptó la voz de Jesús, el llamado de Jesús. Como resultado, el Espíritu Santo se retiró de él y fue entregado a sus propias pasiones y se suicidó. Cuando
en el comentario bíblico estudiamos estos versículos de la historia del espíritu inmundo, se está refiriendo también a los fariseos y los escribas cuando Jesús estaba hablando estas palabras. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo constante de la palabra de Dios, de los mensajes, de las instrucciones de Él, que como resultado la puerta se cierra y no puede entrar Cristo y es entregado a sus propias pasiones. Deseado de todas las gentes, páginas 292 y 287. No se entregaban a Dios, por eso el ángel malo entró. No se entregaban a Dios cada día para que Cristo morase en su corazón. Y cuando volvía el mal espíritu con otros 7 espíritus peores que él, quedaba completamente dominado por el mal. Quedaban completamente dominados por el mal, por no entregarse a Dios cada día. ¿Qué es entregarse a Dios cada día? Cada mañana tenemos que entregarle nuestra vida a Dios. Él nos va a hablar por medio de la Biblia y debemos seguir sus instrucciones para cada plan que hagamos en nuestra vida diaria, en nuestra carrera, en nuestra vida cristiana. Tiene que primero el cristiano ir a las instrucciones de Dios y luego aceptar los consejos de Dios y junto con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa una entrega diaria para con Dios. Dios mora en nosotros. Pero la gran mayoría de los cristianos de la iglesia, la Odisea, la iglesia de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, no está haciendo eso. Está viviendo una vida independiente. Pero Cristo todavía está tocando a la puerta. Él nos ama. Necesitamos arrepentirnos, vivir con Cristo. Yo quiero. ¿Tú quieres también que Cristo entre en tu casa? Es el momento de tomar una decisión, de comenzar a vivir con Cristo, dejar de vivir una vida cristiana independiente. En Lucas capítulo 11, versículo 27, habla muy claro sobre 7 espíritus peores. El número 7 en la Biblia significa perfección. Es por eso que yo estoy hablando que esta historia es el pecado imperdonable. Lo que quiere decir es que Satanás toma por completo la vida de ese cristiano. Si no se arrepiente, va a llegar el límite de la paciencia de Dios y se retirará el Espíritu Santo de la vida de ese cristiano. Que eso no pase con nosotros. Que Dios pueda ayudarnos en esta carrera cristiana. La iglesia, la Odisea, está tibia, necesita un cambio y es ahora, antes que pueda ser demasiado tarde. La historia del pueblo de Israel se escribió como ejemplo para nosotros, para que no acontezca lo que aconteció con ellos. Escucharon mucho, mas no colocaron en práctica la palabra de Dios. Al estudiar el último versículo de la iglesia, la Odisea, dice, el que persevere hasta el fin, ¿no? Así como Cristo venció, así nosotros debemos vencer. Él se centró en el trono de su Padre. Nosotros podemos sentarnos también por medio de Cristo al vencedor. ¿Y qué significa vencer? ¿Cristo vivió independientemente? No. Cristo vivió guiado por el Espíritu Santo, aceptó los consejos de su Padre y ganó la victoria. Ahora, ese modelo tiene que cumplirse en nosotros. Cristo en nosotros, por medio del Espíritu Santo, en una unidad, podemos ser más que vencedores. Eso es lo que necesita la iglesia, la Odisea. Cristo está tocando a la puerta. Este es un mensaje más para ustedes y para mí. Necesitamos vivirlo.
Debemos dejar de ser tanto oidores y comenzar a ser hacedores de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Compartan este mensaje con mis hermanos de la fe. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias por darme el privilegio de predicar el Evangelio. Nuestra iglesia necesita cambiar. Escuchamos muchos sermones, mensajes, instrucciones por medio de las lecciones de escuela sabática, pero necesitamos tomar una decisión de vivir el conocimiento con el Espíritu de Cristo. Dejar de ser tanto independientes en nuestra vida cristiana, en nuestra vida diaria. Debemos colocar en todos nuestros planes los consejos de tu palabra, colocar a Cristo. Muchas gracias porque tu presencia está con nosotros. Que los hermanos puedan compartir este mensaje y que Cristo está afuera de nuestra casa porque no hemos tomado la decisión de colocar en práctica la palabra con Él y vivir una vida cristiana con Él. Perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Compartan este mensaje.